Hola amigos, muy buenas tardes. En el presente video les voy a enseñar los posesivos en el idioma Ekchi y castellano hablante. Los posesivos en primera persona son I, A, Sh, Ka, E, Sh, E. Cuando la palabra en el idioma Ekchi empieza con consonante. Por ejemplo, no sé si se logra leer, la palabra creche en español significa pantalón. Y para conjugar la palabra creche solo le agregamos el in, que es mi, habla en primera persona. In creche, mi pantalón. Luego el A, 2A. A creche, tu pantalón. Seguidamente, en tercera persona, solo se le agrega la X. Creche, su pantalón. Para hablar en primera persona, en plural, le agregamos el K. Una Q y una A. Creche, nuestro pantalón, nuestro pantalón. Y en segunda persona, en plural, la doble E. Creche, pantalón de ustedes. Creche. Y para agregarla en tercera persona, en plural, se le agrega la X como en primera persona y de último se le agrega el E. Lo borramos de acá. Muy bien. Y en segunda persona, en plural, le agregamos dos E y una R. Y seguidamente la palabra. Rishim. Estamos hablando de segunda persona en plural. Rishim, 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 Rishim. En castellano sería mi maíz, tu maíz, maíz de él, nuestro maíz, maíz de ustedes. Y por último, para hablar en tercera persona, en plural, se le agrega la R nuevamente y de último se le pone el E. Después de haber puesto la R, escribimos la palabra que queremos conjugar. En esta ocasión, la palabra Ishim. Y de último le agregamos el Rishimer, maíz de ellos o ellas. Muy bien, no sé si les ha quedado claro. Espero que dejen ahí su comentario. Si quieren que conjuguemos alguna otra palabra o si algo no lo entendieron. Y muchas gracias.